Sean todos bienvenidos a este su programa Domingo Día del Señor. Qué alegría nuevamente reencontrarnos en este espacio donde Sí, hemos venido trayendo a ustedes una serie de charlas, de reflexiones, en donde vamos caminando juntos a conocer más de fondo la vida de la iglesia, lo que vivimos, lo que celebramos, lo que rezamos juntos. Y cada vez nos vamos adentrando a un núcleo, como a lo más esencial de la vida de la iglesia, acerca del santo sacramento de la Eucaristía, que va a ser ese culmen de la vida de la iglesia. Por eso hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar acerca principalmente de el santo sacramento, vida de la iglesia. Cuéntanos, hermano, preséntate. bueno, un gusto poder acompañarlos en este programa, que es el Domingo Día del Señor, que se le da una especial relevancia precisamente porque es el día en que se han reunido durante toda la historia los cristianos para celebrar lo más grande, que es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Me presento, mi nombre es Juan Diego, pertenezco pues al Seminario San Bernardo, estoy en la etapa de propedéutico, recién ingresando a la vida del seminario y ha sido una experiencia maravillosa, encontrando diferentes momentos, pero sobre todo este tema que vamos a tocar, que es un privilegio, el que nosotros acá en la vida del seminario, ojalá todos los cristianos pudieran vivir, y es el tema de que diariamente vivimos la Eucaristía y que esto emana de que nosotros es un amor por ella y que es el ideal darlo a todo el pueblo cristiano. Entonces, así es, hermano, una alegría poder estar en este día de este programa, agradecerle pues por la invitación y por el provecho de que también ustedes se alimenten de este momento que sea de mucho crecimiento espiritual. Hermano, muchas gracias, bienvenido siempre. Y bueno, hablemosles a las personas ya acerca de este tema específico que vamos a tratar el día de hoy, que queremos que todos conozcan este milagro de amor que es la Eucaristía. Y bueno, queremos partir con una pregunta, Juan Diego, que es, ¿qué es el Santo Sacramento de la Misa? Bueno, para partir de esto es muy importante lo que el magisterio de la Iglesia nos ha dejado, sobre todo para estos últimos tiempos, y es el Concilio Vaticano II, donde nos da documentos de suma importancia. Y precisamente para este tema de la Eucaristía, la Sacrosanctum Concilium, que es un documento bellísimo, en su numeral 47 nos dice que instituyó el sacrificio de la Eucaristía, el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre precisamente en el momento de la última cena, donde compartía con los apóstoles ya ese adelantamiento, por así decirlo, de lo que iba a suceder en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es en la vida de la iglesia? ¿Qué es la Eucaristía? Es esa renovación de ese misterio, actualización de ese misterio pascual que se vivió hace más de 2000 años y que hoy lo seguimos viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía, es renovar ese momento en que Cristo se sacrificó, dio su vida por nosotros, por el bien de cada uno, pues de nosotros mismos. Entonces es sobre todo eso y que precisamente este documento en el numeral siguiente, en el numeral 48, nos invita a que los fieles no vivamos la Eucaristía como un recordatorio, como un momento más o como un volver a algo, una costumbre, por así decirlo, sino que el mismo documento nos dice que los fieles participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Entonces, es esa renovación, es como estar con la Virgen María contemplando el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces es nosotros como fieles ofrecernos nosotros mismos junto con el sacrificio que está haciendo el sacerdote para unirnos a ese misterio que actualizamos. Así es. Qué bueno, hermano, ese tema que tocas porque es muy importante que todos aprendamos de que la iglesia, por medio de esta reforma que se hace en la centralidad de la vida, de, sobre todo de la celebración eucarística en la Sacrosanctum Concilium, nos va a dar relevancia, nos va a mostrar el papel determinante que tenemos nosotros los fieles en la celebración, dentro de la celebración eucarística. Porque la vida de la iglesia está
alimentándose de ese momento. Es allí donde va a brotar eso que nosotros, por lo cual vivimos, celebramos, nos congregamos. Entonces la iglesia nos va a recordar por medio de este documento que somos nosotros también actores principales de ese momento. Y que no es cualquier momento, no es solamente un instante, no es algo que no tenemos nada más que hacer y nos reencontramos allí en la misa y vivimos, no sé, nos juntamos con algunas personas y nos alegramos por reencontrarnos nuevamente porque, bueno, son conocidos, son familiares, en fin, compartimos una vida de iglesia con los parroquianos, pero no va a ser solamente eso, sino que es el sacramento que estamos celebrando allí, es la actualización del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, aquel momento en que el Señor entrega su vida por nosotros, que celebramos especialmente el domingo, pero que en todas las misas, en todas las santas misas se realiza, es justamente la actualización de ese misterio pascual y que nosotros somos partícipes y hacemos parte fundamental de esa participación. Eso es lo que nos está diciendo la Iglesia. La Iglesia como madre y maestra nos invita, nos dice, estamos haciendo parte de un misterio tan grande que es el amor de Dios que se ha derramado en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo y por este sacramento quiere que nosotros vivamos de él. Así Hermano, es, y como muy bien lo decía hermano, es algo muy hermoso porque precisamente de otro tema que vamos a hablar más adelante, pero que desde ya es importante tocarlo y es el catecismo de la Iglesia Católica y el misterio que nos ha dejado San Juan Pablo II con este tesoro, actualizándolo, porque a través de la historia se han venido dando diferentes catecismos, pero este último ha como englobado todo el misterio de la vida cristiana. Y en uno de sus numerales nos dice en el 1330, la Eucaristía es memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es el volver a recordar, es el hacer presencia, esa sobrenaturalidad que nosotros vivimos en la Eucaristía. Es muy increíble que en algunos videos que también están muy invitados a que de pronto no solo nos quedemos con estos pequeños videos que no son elementos bellísimos, sino que profundicemos más allá. Recuerden este momento, uno de ellos en el que en una catedral se muestra el misterio claramente cómo es sobrenatural el misterio de la Eucaristía, cómo en el momento en que es ofrecido el cuerpo de Cristo, está la cruz encima del sacerdote y que no es el sacerdote el que está celebrando la Eucaristía, sino que es Cristo en él, Cristo volviéndose a ofrecer, tomando la humanidad del sacerdote. Entonces es como nosotros nos unimos y que no es algo de solo palabras, sino que es real, vivo y que por eso vivimos de este misterio de fe, que acá está como un poco escondido en el sentido de que no lo podemos visualizar la sobrenaturalidad del misterio, pero que está sucediendo, está pasando y esa es una invitación también a que podamos profundizar, tener esa curiosidad sana de profundizar en estos temas y buscar esos elementos visuales, de audio que nos ayuden a acrecentar, incrementar nuestra fe. así es, porque es que la iglesia no celebra, no sé, fechas, no celebra algún momento de la vida. La iglesia celebra justamente hechos concretos como que sabemos por nuestra fe. Sabemos que el Señor justamente se entregó para la salvación de todos. ¿Y cómo muestra la iglesia esto? ¿Cómo la iglesia dice esto es así? ¿O cómo se hace visible como una manera más concreta para nosotros? Y es por medio de la Santa Eucaristía y específicamente durante el Santo Sacramento del altar, cuando se consagran las especies del pan y el vino. Porque allí es donde estamos viviendo ese memorial. Entonces, esos gestos, esos signos, los símbolos, que todo esto envuelve la celebración, la música, la misma liturgia, como nos va adentrando a este misterio tan maravilloso que es Dios mismo que se entrega por amor, nos hace a nosotros dar cuenta de que algo se está viviendo allí,
pero como bien decías, es un poco difícil como para nosotros entender. Hay veces se ve como una representación, como si estuviera haciendo un monólogo allí, un sacerdote como haciendo algunas, no sé, movimientos y recitando palabras, y no es así. Se está viviendo un hecho concreto, que es que Dios, por amor, se hace el alimento para cada uno de nosotros, se hace pan de vida que va a sostener la vida de la iglesia. Por eso, hermano, queremos entrar a esta parte con una segunda pregunta. Claro. ¿Cómo se manifiesta el santo sacramento de la Eucaristía en la vida de la iglesia? ¿Cómo se da esto? Bueno, es muy maravilloso ver esto como lo tocábamos al inicio, en esa vida parroquial, en esa vida de que compartimos una misma fe, que no solamente vamos por el sacramento de la misa, sino que también somos comunidad. Y precisamente una comunidad se da en esa unidad. Y es precisamente que la unidad de la iglesia se da por la unidad en el mismo cuerpo, un solo pan, un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Se manifiesta en que esa unidad nos unimos al cuerpo de Cristo, la unidad con el cuerpo místico de Cristo. Entonces, en la comunidad se manifiesta en que hay esa unidad, precisamente. Y proclamamos precisamente, somos una sola iglesia universal, que es lo que define lo que es católico, universal. Entonces es en la Eucaristía donde nosotros somos uno, donde somos una comunidad, nos unimos más plenamente y precisamente es por ello que nos unimos los cristianos y que participando de ella, nosotros cada vez nos unimos más a Cristo y somos más hijos de la iglesia, como nos lo dicen también el testimonio de los santos. Y precisamente es ahí donde esa misma Eucaristía que nosotros estamos viviendo acá en San Bernardo se está viviendo en otro país y que aquel hermano que está viviendo, aquella hermana que está viviendo en ese país la Eucaristía, es la misma Eucaristía en diferente quizás idioma, pero es la misma y eso es lo que le da el toque universal y por eso nosotros podemos ir a otro país y participar de esa misma Eucaristía y comulgar del mismo cuerpo de Cristo. Y es uno de los testimonios bellísimos que da San Juan Pablo II en esta encíclica de Eclesia de Eucaristía que vamos a tocar más adelante y es que en su testimonio desde que celebró la primera Eucaristía hasta el momento en que escribió esta encíclica, ya allá en el año 2003, era que celebró la Eucaristía en catedrales, la celebró en lugares multitudinarios como las jornadas mundial de la juventud y en tantos lugares, en tantos diferentes países y Dios le regalaba esa mirada universal de lo que era la iglesia y que es precisamente en la Eucaristía donde se une y somos un mismo cuerpo, somos uno, como lo menciona los Hechos de los Apóstoles, se reunían en torno a la Eucaristía y eran una sola alma. Y para nosotros tener una humanidad más unida es por medio de la Eucaristía. Y es esa Eucaristía la centralidad. Por eso es que hacemos énfasis en esto, porque para ser uno tenemos que ser alimentados por aquel que nos va a ayudar a permanecer en esa unidad, que es el mismo Cristo, Dios, Jesucristo Dios, que se hace hombre, da la vida por nosotros en el santo sacrificio del altar concretamente, y nos alimenta con qué fin, que seamos uno con Él. Esa es la vida del cristiano, de ser uno con Cristo. Por eso ese significado, ese sentido tan esencial, tan especial, tan importante de la comunión. Porque esa comunión que hacemos nosotros cuando nos acercamos a alimentarnos de ese pedacito de pan, lo que hacemos es unirnos con Cristo y en Cristo en la Trinidad. Por eso es comunión, comunión de amor a la que estamos invitados todos y que va a ser el alimento por el cual nosotros vamos a perseverar y caminar en la fe hasta el momento que el Señor nos regale la gracia de poderlo acompañar en nuestra vida última en el cielo, que esa es nuestra finalidad, el cielo. Claro. Entonces, es importante resaltar esto, que es ese momento culmen de la Santa Misa,
donde nosotros nos hacemos uno con Dios, uno con el Señor, por medio de alimentarnos de la Sagrada Eucaristía. Y bueno, hermano, el tiempo se nos va haciendo corto y tenemos que hacer énfasis también en esta parte que nos gustaría tratar y que es, con esta pregunta voy a abrir ese tercer punto, que ¿qué es lo que vive la iglesia? Es algo muy maravilloso, como ya lo veníamos compartiendo durante el programa, que vos lo mencionabas, y que precisamente es este documento que es Eclesia de Eucaristía, que lo escribe San Juan Pablo II y traduce: la iglesia vive de la Eucaristía. Y es que la iglesia vive del Cristo Eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. Es un misterio de fe, es un misterio de unidad, pero sobre todo es el misterio central, fuente y culmen de la vida cristiana. ¿Y qué nos quiere decir esto? O sea, la Eucaristía es el sacramento que nos une más profundamente a Cristo. En el discurso eucarístico, que es ese capítulo 6 de Juan, donde nos habla de la multiplicación de los panes, es precisamente allí donde dice: yo soy el pan de vida. Quien come de mí ya no tendrá más hambre, y quien bebe de mí ya nunca más tendrá sed. Y es precisamente que nos alimenta para nosotros poder vivir el día cotidiano. Muchas veces en nuestro diario vivir podemos decir: cómo yo con mis sufrimientos, con mi día a día, con mis dificultades, de dónde me fortalezco. Y es precisamente que la iglesia siempre ha encontrado su fortaleza y esas fuerzas para poder, ya sea pasar momentos difíciles en la Eucaristía, para pasar momentos de que se están promulgando herejías, cosas contrarias a la fe, es volver a ese centro que es Cristo, pero Cristo Eucaristía. Y cuando un pueblo ha perdido la centralidad de la Eucaristía, ha perdido su mirada de Cristo. Y cuando pierde esa mirada de Cristo, Eucaristía, de no asistir a la Eucaristía, de no visitarlo en el Santísimo Sacramento, en las capillas que tenemos en nuestra diócesis, muchas veces perpetuas, Jesús está allí y quiere posar nuestra mirada en nosotros y quiere que nosotros descansemos en Él, como lo han hecho cada uno de los hombres a través de la historia de la iglesia. Y es por eso precisamente que aquí está el tesoro de la iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre, aunque sea inconscientemente, aspira. ¿Y cómo podemos ver esto claramente? De que nosotros aquí en la tierra no solo vivimos ese sacramento, sino que ese sacramento es un anticipo de cielo. Si muchas veces te ha preguntado cómo es el cielo, es vivir una Eucaristía con devoción, piadosa, amorosa. Y es precisamente esto, ya nos hace partícipes de la liturgia celestial, o sea, del cielo. Y quisiera hacer mención a un santo gigante en nuestra iglesia, y es Santo Tomás de Aquino, que en su magna obra, que es la Suma Teológica, nos habla en el sentido del Padre Nuestro, cuando decimos que es: danos hoy nuestro pan de cada día, dice en la traducción original que es el pan suprasubsisten. ¿Qué quiere decir? Que es el pan que nos da, nos alimenta verdaderamente. O sea, es el que nos da la vida eterna. Porque si es necesario en este mundo alimentarnos, para la vida del cielo es necesario alimentarnos de su cuerpo, de su sangre, para poder así participar de esa vida eterna. Entonces, es esto, hermano, ha sido maravilloso, y así vive la iglesia, y así vivimos hoy y lo seguirá viviendo hasta el fin de los tiempos. Hermano, así es sacramento de la vida de la iglesia. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Sin la Eucaristía no hay cómo alimentar la vida de la iglesia. Por eso, para nosotros como creyentes, como fieles hijos de Dios por medio del bautismo, estamos llamados a dar vida a ese cuerpo místico que somos. ¿Y cómo alimentar un cuerpo? ¿Cómo darle vida si no es por medio del mismo Cristo? ¿Cómo vamos nosotros a poder perseverar en un camino de fe si no es por el alimentarnos del cuerpo de Cristo? ¿Cómo no poder dar de parte nuestra
de nuestra, no sé, nuestro tiempo muchas veces. Sabemos que hay ocupaciones y bueno, se nos va olvidando un poco el tema de la importancia de la Eucaristía, de asistir los domingos y le vamos dando como un sentido secundario. Y no puede ser así porque lo que da vida a la iglesia es la Santa Eucaristía. Y esa vida de la iglesia donde se va a concretizar en nosotros, porque somos ese cuerpo. Así es. Hacemos parte por el misterio tan grande del Señor que quiso entregarse y por medio del santo sacramento del bautismo injertarnos en él, en ese cuerpo, y por medio de ese cuerpo nosotros participar de su vida divina. Va a ser por medio de este sacramento en que nosotros vamos a poder vivir una vida de unión con él. Así es. Y bueno, ya para ir terminando, imagino, porque se nos agota el tiempo, termina el Papa con algo muy hermoso y es volvamos la mirada a María. ¿Y qué es ese volver a mirar a María? Es pedirle a ella que nos ayude a vivir ese sacramento. Nadie como ella lo vio enteramente y solo en ella vemos el mundo renovado por el amor, por la Eucaristía y por la Virgen María. Entonces, el Papa termina con eso. ¿Cómo no terminar un programa dirigiendo nuestra mirada a la Madre de Dios, para que sea ella quien nos dirija y nos enseñe a vivir, ya que ella vivió la Eucaristía, que nos enseñe a vivirla? Será ella la que nos ayudará a vivir verdaderamente como hijos de Dios Así a es. través del Santo Sacramento de la Eucaristía. Hermano Juan Diego, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio. Una alegría gigantesca poder participar y poder compartir también con cada uno de ustedes este programa. Orar mucho para que volvamos nosotros cristianos a vivir con fe, con amor, con devoción, lo más grande que es la Eucaristía. Así es, hermano. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos siguen por medio de estas plataformas y nos seguimos reencontrando en este programa. Que Dios los bendiga.